y investigaba si esto se hizo a nivel de posgrado, al menos en Sudamérica no es conocido, en Argentina creo que no ha habido a la fecha, así que por ese lado estamos orgullosos de pertenecer a una primera camada que ha hecho un sacrificio muy importante para viajar. Tengan presente que la situación que vive hoy Argentina, nuestro país, ir a Europa es prácticamente una travesía al estilo de Cristóbal Colón al revés, ¿no? Pero se llevó todo esto adelante con el sacrificio de cada uno de los integrantes. Hoy, pasado las primeras horas, ¿no? Porque el grupo importante llegó, si no me equivoco, ustedes llegaron el día lunes, ¿no, Franco? En mi caso yo llegué hoy también en una travesía de 4 aeropuertos, que después les contaré, al mejor estilo Franco Fiumara, como un alumno de Fiumara, que lo mío solamente fue una maleta de mano y una mochila, y lo único que, un poquito de trampita que pude hacer es llevar una mochilita un poquito más grande, porque a ver si podía llevar algún utensilio, algún elemento más en todos estos días. Y es lo que me permitió también llegar, puesto el sacrificio, pongo de resalto, de todo lo que hemos priorizado, el saber, el mejorar mediante el aprendizaje, el perfeccionarse en la profesión, y en una reunión totalmente enriquecedora para todos los que fuimos parte, porque son esas situaciones como en la historia. A mí me gusta la historia. Franco es un especialista, ¿no? Envidiable su memoria sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todo lo que conocemos estas cosas, de estas situaciones, la leemos siempre, y sea de un lado juez, fiscal, defensor, como abogados leemos siempre la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos Europea también es un norte muchas veces para fijarnos posición en determinadas situaciones. En todos esos lugares tuvimos de alguna forma el privilegio de estar, de vivenciar, de encontrarnos en esos lugares, porque Franco muchas veces, esto estamos hablando desde 15 años atrás, que una cosa es contarlo y otra cosa es estarlo. Franco es un especialista, como decía, en el tema de la Segunda Guerra Mundial y en el tema de la Shoah, el tema de los genocidios, los campos de concentración, cómo esos lugares transmiten determinada vibra. Y acá, creo que en esto no lo hemos hablado, yo llegué hoy y prácticamente tampoco dormí, pero no lo hemos hablado con Franco, pero esto seguramente forma parte de una manera de pensar muy similar que tenemos, es visitar estos organismos nos transmitía esa vibra, ¿no? Que se debe vivir en estos lugares cuando se deben tener que tomar decisiones sobre determinadas situaciones, determinados hechos, y que siempre el término de justicia se mantiene vigente. Así que, Franco, disculpa hoy si me he tomado un minuto de más, pero correspondía también hacer esta introducción a las amigas, amigos que hoy están con nosotros, quienes forman parte también del alumnado de la Universidad Nacional de Matanza. Eso también le va a servir porque esto forma parte también de una de las unidades de la Cátedra de Derecho Procesal Penal, ¿no? Pero por lo menos en esto somos muy similares a Franco, nos queda más en la memoria cuando nos cuentan que cuando nos sentamos a leer. Así que hoy tenemos un narrador, un relator, un pensador de lujo, que es Franco Fiumara. Franco, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Augusto, una alegría estar compartiendo nuevamente tu programa aquí. Los minutos son todo tuyos y es un honor para mí que me cedas algunos de ellos como para poder transmitir las vivencias que hemos tenido en este programa Café con Penalistas y que realmente fue gran parte de este programa, ¿no? Como pudimos ver. ¿Cómo nace todo esto? Lógicamente, de un convenio marco y después de convenios específicos firmado entre la Universidad Nacional de La Matanza, de la cual formamos parte
una gran mayoría de los que estamos hoy aquí presentes y de los que viajaron en esta oportunidad, con la Universidad de Asunción Nihon Gakko, ¿no? Que realmente trabajaron admirablemente en base al convenio de posgrado que estamos desarrollando con la maestría y el doctorado, de la cual también formamos parte, muchos de nosotros, y tengo que resaltar la actitud del señor rector y también de la señora senadora, vicepresidenta del Senado actual en Paraguay, la señora Hermelinda Alvarenga Doctora, la doctora, perdón, dije señora, a veces uno utiliza un estilo inglés de ser cero, bueno, o también su par correspondiente, que realmente contactó a la Cancillería de Paraguay, se pusieron al hombro toda esta prodigiosa tarea que realizamos de visitar los organismos internacionales, tanto europeos, pero también de Naciones Unidas y de Derechos Humanos, ¿no? Que hicieron parte. Y no solamente por una fotografía, sino con un ambicioso proyecto académico donde hemos mantenido reuniones, pero en especial, si hay algo que yo quiero destacar, que fue el último día de esta jornada académica, quiero empezar al revés para después llegar quizás al primero, pero lógicamente había que acomodar las agendas en orden a las audiencias que nos iban confiriendo a través de la diplomacia paraguaya, pero quiero comenzar por Ginebra, el último eslabón de esta perla académica prodigiosa que hemos tenido y que es con justamente la visita de la Cruz Roja Internacional. ¿Por qué digo la visita? Porque ahí tenemos la génesis justamente del derecho internacional humanitario, justamente está acompañado de Norma Pascal, una impresionante profesora desde Rosario, de la Universidad de Rosario, a quien también tengo admiración, hoy está aquí presente en este programa, donde nace con Henry Dunant en la batalla de Solferino ya por 1859, lo que va a ser justamente la Cruz Roja Internacional y posteriormente como consecuencia de esa batalla, la frase que yo esbocé hablando con la gente de la Cruz Roja, que siamo tutti fratelli, somos todos hermanos, y a partir de allí, con este humanismo, comenzar el derrotero de todo lo que es el derecho internacional humanitario y posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos universales. Muy bien, Franco. Ahora, dentro de lo que ha sido la recorrida, ¿no? Es importante, primero, antes de la recorrida, es cómo nace esta idea, esta aspiración, como has dicho, con la facilidad que nos ha brindado la Cancillería paraguaya, la Universidad Nihon Gakko y la señora senadora Alvarenga. ¿Cómo logran ustedes comenzar a desarrollar este proyecto que ha logrado plasmarse, ¿no? Y siendo claramente emprendedores y marcando un norte para futuras visitas, indudablemente, de otros organismos, donde los seguiremos, pero también de otras universidades que indudablemente deberán a ustedes consultarlos, cómo lograron algo tan difícil? Porque fíjate que Argentina con la carrera de tiempo que ya tiene reconocimiento internacional por parte de Cancillería, no tenemos ninguna universidad, ningún organismo de posgrado que haya hecho este recorrido que hemos hecho nosotros. ¿Cuál es tu análisis, tu visión y cuál fue el desarrollo? Augusto, extraigo algunas palabras que vos dijiste en la introducción en el programa. Una de ellas es que una cosa es leer y otra cosa es presenciar y posteriormente volver a leer. Yo creo que acá tomás dimensión de lo que realmente leíste y lo que estás visitando y el significado de cada uno de ellos. Cuando se organizó este convenio entre UNLAM y justamente Nihon Gakko, juntamente con la magíster Carita Machado, que es mi co-coordinadora, que trabajamos en conjunto todos estos trabajos, todas estas cuestiones académicas, justamente la senadora manifestó dónde están a veces las fallas sistémicas de algunos cursos de posgrado, no digo de todos, pero sí de algunos, y justamente lo que hablábamos con Cari en ese momento era poder, y con la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, justamente tratar de poder en este programa instalar que cada una de las materias tenga una parte cuota o representación en alguno de los organismos. Tanto fue así que cuando nos sentamos a diseñar esto,
digamos que tiene una dimensión enorme que escapaba de nuestra buena voluntad, y entonces en esto había que ponerse a trabajar. Juntar las experiencias del viaje previo, que habíamos tenido en varios de ellos contigo, con Gregorio Plas, con Marcelo Davo, con muchos otros de los cursantes, esto poderlo plasmar, lógicamente, en un borrador, y después llevar esta inquietud de una manera seria, coordinada y organizada a la Cancillería de Paraguay, que realmente fue admirable la labor que hicieron. Así que 3 embajadores estuvieron a nuestra disposición, ¿no? En el buen sentido y uso de la palabra, que lo has vivido vos con varios de los cursantes, que estuvieron presentes, ¿no? En cada una de las jornadas, y pues quizás después de la jornada de trabajo se comunicaban con nosotros, más que nada con Carita, como para poder desarrollar este programa. Y esto gracias justamente a la intervención de la senadora, que es parte y miembro del Consejo de Nijungaco, de Melinda Álvarez de Ortega, ¿no? A quien debemos agradecerle. Augusto, tuvimos 18 reuniones en una semana, 18 reuniones académicas de gran envergadura, comenzando por la Corte Penal Internacional, lógicamente creada por el Estatuto de Roma para delitos posteriores a su entrada en vigencia, allá en los inicios del 2000, luego la ratificación del año 1998 de 60 Estados miembros, o miembros parte, no integrantes del Estatuto, pero no solo eso, que tuvimos la clase, digamos, introductoria o posterior a lo que sucedió, sino que tuvimos, no sé si la palabra adecuada es el honor de poder presenciar a Kalim Khan, que es el fiscal justamente general o el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, en un alegato contra uno de los criminales de guerra y genocidas de Sudán, y de lo cual todos estuvimos. Realmente esto generó una conmoción en todo el grupo. Una cosa es cuando leemos y leemos el resultado de la sentencia, y otra es haberlo vivido presencialmente, y posteriormente tener justamente la charla de la persona de la secretaria justamente del tribunal, que bueno, tan maravillosamente expuso en idioma español, un simpático español, no forzado, pero que realmente nos pudo llenar y nos contestó todo tipo de preguntas. Así fue como iniciamos el viaje y lo terminamos con la Cruz Roja, ¿no? No, ahí, dado que comenzamos con el tema de la Corte Internacional de Justicia, quiero sumar a lo rico y expresado por Franco Fiumara, es que uno puede ver por televisión, ¿no? O por YouTube, es llegado también el caso cuando se transmite, pero esta vivencia de encontrarnos en el lugar y toda la ceremonia, cómo está conformado, cómo se encuentra en el centro los jueces de cada uno de los lados, la parte acusadora, el fiscal, que estaba haciendo un alegato, y del otro lado la defensa y también el patrocinio de las víctimas. Muy interesante también la explicación que nos dan después, como bien nos dice Franco, que sacaron buena parte de nuestras inquietudes. Hay un análisis también, esto a nivel internacional y desde la visión procesal penal, donde comienza a desarrollarse un duro y largo camino del tema del reconocimiento de las víctimas, que tiene su abogado, propiamente dicho, pero fíjate vos, Franco, que a mí no me escapó esta idea que, fíjate que de un lado estaba la fiscalía, del otro lado estaba la defensa y las víctimas, ¿no? Un poco que quizás cuando seamos nosotros un poquito más grandes, pero vos sos mucho más joven que yo, lo vas a vivenciar, que lo que corresponde dentro de los sistemas acusatorios modernos, tenés a la víctima, está cerca del fiscal, no de la defensa. A mí es un tema que de alguna forma me hizo ruido, pero forma parte todo de un desarrollo procesal penal que va a ir evolucionando, y también le hicimos algunas preguntas que muchas no tienen respuesta al día de hoy. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la fiscalía
decide desistir o dice que no hay mérito y la víctima dice que habría que impulsarlo, pero bien como nos dijo la coordinadora, este es un largo camino y que eso todavía no está diseñado. Pero indudablemente como experiencia, todos los que hemos estado, nos encargaremos de divulgarlos, ¿no? Somos como pastores que debemos divulgar nuestras propias vivencias. Indudablemente también no vamos a escapar, de cada uno va a tener una visión determinada sobre este tipo de situaciones, pero la fotografía es irrevocable, que es estar en presencia de un debate donde se está acusando con toda la ceremonia de un tema de una acusación, y realmente es un privilegio, realmente un privilegio que hayamos podido estar ahí y que ustedes los coordinadores hayan logrado, porque esto no lo va a decir Franco Fiumara, lo voy a decir yo, tomaron la decisión, porque es una apuesta muchas veces cuando uno decide este tipo de situaciones, qué día va a ser, porque ese día va a haber una sesión, y ese día ocurrió la sesión y hubo una apertura de alegatos. Así que, Franco, indudablemente los planetas se le alinearon junto a vos y a Carita, y así ocurrió, y es algo que vamos a llevar por siempre en nuestra memoria. Así que eso es en cuanto a lo primero. Después tenemos la visita a la Corte Penal Internacional. Franco, ahí te escuchamos. Sí, voy a invertir a la Corte Penal, el visita a la Corte Penal Internacional, es la justamente que mencionábamos, ¿no, Augusto? Sí. También con la cuestión de juzgar a las personas del Estatuto de Roma y la centralidad, ¿no?, que está tomando a base de jurisprudencia justamente los derechos de las víctimas que no tienen representación directa sino a través del fiscal, y cómo jurisprudencialmente, en caso de que el fiscal considere que no está para justamente llevarlo a la sala de audiencia o de juicio, puede sí implementar algún tipo de recurso y que el juzgado o que el tribunal vaya tomando parte en esto y lo reconsidere. Esto es algo nuevo que hemos visto in situ y justamente explicado por la gente, y que no lo contempla el Estatuto de Roma. Sentado esto, vamos a tu pregunta de la Corte Internacional de Justicia, que dirime la cuestión entre estados. Lógicamente, para poner un chascarrillo, hemos entrado nadando por la copiosa lluvia que había en ese momento en La Haya, pero realmente valió la pena, acompañados por la diplomática de Paraguay, realmente también brillante en su buena predisposición. La Corte Internacional de Justicia no estaba recibiendo visitas en ese momento, y se nos confirmó durante el día, como decís, se alinean los planetas en algunas apreciaciones, y bueno, pudimos visitarla, también recibir la explicación técnica de cómo dirimen las cuestiones entre estados, que solamente atañe a eso y no a responsabilidades personales sino estatales, y una de las grandes jurisprudencias marcadas que tuvo que ver con la responsabilidad en algún tipo de participación de Serbia por la denuncia de Bosnia-Herzegovina ante la Corte, ¿no?, por el conflicto que he vivido entre el año 92 y 95. Me viene esto a colación porque también hacia el derecho penal. Esta Corte Internacional de Justicia, si bien actúa en cuestiones inherentes entre estados, también de alguna forma actúa en algunas resoluciones a través de cuestiones consultivas que puede hacer de la Corte Penal Internacional. Una de ellas, como bien nos explicaron ahí, es el alcance de los tipos penales, ¿no?, de las definiciones del tipo. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance del tipo de genocidio? Se me ocurre aquí ahora una cuestión, porque hubo un fallo al respecto con el mismo conflicto que yo te había manifestado previamente, pero en esta cuestión, como a veces también incide en lo que son cuestiones semánticas y el alcance legal del tipo penal, en este caso. Concluida esta visita, realmente la magnificencia de la sala de audiencia de la Corte Internacional de Justicia y todo el edificio histórico, o el castillo, por decirlo, en el medio del corazón de La Haya, realmente también resulta impactante para todos los que estuvimos presentes. Sí, ahí es importante resaltar que este palacio ya forma parte, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Está este palacio, y ya anterior a la ONU tenía determinada vigencia, ahí como jugó también
el zar de Rusia, con una donación que hace, que impactante los elementos que él donó. Y realmente el tema del palacio, que no lo va a decir Franco, lo afirmo yo y todos los que estuvimos ahí, y que algo dijo recién Franco, no estaba en programa, pero después no estaba en programa porque no aceptaban, no había visitas, y nosotros estábamos terminando la otra visita y fuimos corriendo, el término es correcto, a este lugar, y realmente en términos futbolísticos fue un gol olímpico, un gol de media cancha, porque la magnificencia de ese palacio, ¿no? La importancia y relevancia, la historia que tiene ese lugar, porque también funciona la comisión de arbitraje. Realmente es un regalo que nos ha dado la bendición el Señor para los creyentes, o el destino para los no tantos, y podemos decir que en ese aspecto hemos sido unos privilegiados, porque no íbamos a llegar ahí. Yo les cuento esto, ¿no? Pues tampoco lo va a decir Franco. Habíamos pasado previamente por la puerta, y el coordinador dice, bueno, este es la Corte Internacional, ¿no? Bueno, ahí está. Y después, cuando estábamos terminando el otro recorrido en la Corte Penal Internacional, en esto indudablemente, más allá de Carita y Franco, ha sido relevante la Cancillería paraguaya, debemos resaltarlo. Hoy en la reunión de hoy no vamos a cansarnos de resaltarlo, ¿no? Porque hicieron indudablemente una excepción, se notaba que en el edificio no había nadie, lo abrieron un poco como para nosotros, y ha sido esas visitas desde lo personal como histórica, porque era inimaginable, primero, que iba a ser un organismo de esas características. Dos, nunca pensé que iba a ser un castillo de estas características, porque no es un pedazo de historia, es la historia misma ese palacio, ¿no? Y realmente tuvimos una coordinadora también de lujo que nos dio el semblante de cómo funciona ese organismo, y fue rico en todo, realmente rico en todo. El único inconveniente, fíjense ustedes, que tuvimos es que nos retrasamos en la salida, porque había gente que quería comprar algún souvenir, porque dijo, este es un lugar para algo presente tiene que haber, y hasta por nosotros abrieron los lugares de souvenir. Así que debo pedir disculpas porque yo fui el último en subir al micro. Aclaro, ¿no? Por eso, fui el último, pero... no, valga la aclaración. La discreción no me lleva a comentarlo, pero valió la pena. No. Explicación de algo que está más lejos de los que somos penalistas, que tiene que ver con justamente la Corte de Mediación, ¿no? Así que está bien, arbitraje, perdón, digo mediación, pero de arbitraje. Pero realmente no tuvo desperdicio. Quiero hacerte alusión a algo que vos mencionaste culturalmente, que fueron las donaciones del zar Nicolás II, y esto tuvo mucho que ver con la famosa cláusula Martens, ya por 1899, perdón, me sea un poquito más joven de lo que era, cuando Theodor Martens fue en representación del zar de Rusia e introduce lo que sería también uno de los principios, argumentos de protección de los seres humanos, y que de donde un poquito nace también el concepto de la protección de derechos humanos, ¿no? Mal explicado, pero en la brevedad del programa hay que decirlo de esto. En definitiva, la cláusula Martens se fue arrastrando, en el buen sentido de la palabra, en los demás, en los posteriores acuerdos, tanto de La Haya como de Ginebra, en algunos de ellos, ¿no? Y hoy en día sigue siendo una de las principales cuestiones de estudio. Así que bueno, por eso tiene que ver con todo esto también. Sí, ahí indudablemente una de las definiciones que me quedó de estos organismos es que solo mediante la justicia se logrará la paz. Y uno, al visitarlos, se va impregnado de esa definición. Cada uno, indudablemente, vos en tu función de juez y
bueno, Gabriela Risuto, el resto de los compañeros, colegas que tienen esa función en esta sociedad, creo que también se llevaron un poco eso, porque yo, del otro lado, si bien soy funcionario, habitual, como funcionario me toca acusar, pero como abogado, me llevé ese baño de justicia, ¿no? Y la búsqueda de la justicia para que lleve a una paz social, que ya estamos hablando de Primera, Segunda Guerra Mundial, nos lleva a la actualidad con todos los bémoles y todos los imprevistos llevados socialmente en el mundo. Como aspiración, indudablemente es un norte muy rico y que coincidimos plenamente, ¿no? Para algo es nuestro rol dentro de la sociedad y como ambición es una definición corta y muy atinada. No sé si lo compartí, Franco. Comparto plenamente todo lo que decís, Augusto, y creo que todos los que fuimos, de hecho, el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, el doctor Daniel Martínez, también impactado cuando le transmitíamos todo esto. Él no pudo viajar por algunas cuestiones inherentes al trabajo cotidiano, ¿no?, de la universidad, pero se comprometió en una próxima a poder acompañarnos, y realmente el agradecimiento también a él, quien a su vez le agradece a la doctora Hermelinda Alvarenga de Ortega, ¿no?, quien es vicepresidenta del Senado de Paraguay. Y Dios quiera pueda en algún futuro también, si ella así lo decide, renovar su banca, porque realmente hizo un trabajo maravilloso a través de la coordinación de sus posgrados, ¿no?, tanto con Carita como conmigo, que nos dio todo el apoyo pleno. Augusto, yo no quiero dejarte de mencionar que los cursos de posgrado son de Derecho, pero también de Relaciones Internacionales, ¿no? Porque claro, como vemos, no existe el derecho si no hay una relación internacional, y una de mis preguntas en la Corte Penal Internacional fue justamente cuando el diablo político mete la cola dentro del sistema de justicia, y que tiene la capacidad justamente el Consejo de Seguridad de suspender algunas causas en este sentido. Pero no quiero volver sobre esto, sino quiero que ir a Luxemburgo, ¿no?, uno de los puntos que hemos tocado, aparte del Tribunal Europeo, sobre todo en Schengen o Skegen, como los pronuncian algunos, que es donde se materializa lo que es la libertad de movimientos dentro del continente europeo. Tanto es así que por una cuestión de amigar y del flujo de lo que tendría que ser esta movilidad de personas, que es la verdadera integradora de los pueblos, y no las políticas partidarias, sino las políticas de Estado en un sentido superior, es decir, la soberanía no es que es una caja cerrada, sino que puede ser integradora, y eso es lo que representa para mí la Unión Europea. Este tratado de Schengen fue lo que realmente unió a Europa de alguna forma, ¿no? Porque va resquebrajando los nacionalismos en estas épocas tan duras, y justamente lleva a hermanar a los pueblos, y lo estamos viendo como el caso del conflicto que el criminal Putin desata, podemos decir, en todo el mundo, porque donde hay una bomba, realmente hay una bomba económica que puede ser representar para la democracia, es un gran conflicto. ¿Y por qué te digo esto? Yo marco y marqué a todos los que estuvimos presentes lo que significa Schengen. ¿Y cuál es el gran fracaso del Mercosur bajo mi punto de vista? No quiero ser peyorativo cuando digo Mercosur sello de goma, pero si realmente nosotros queremos integrar por lo menos a los 4 estados miembros fundamentales del Mercosur y fundadores, de alguna forma, ya no podemos empezar a filosofar, Sarney y Alfonsín en Brasil y Argentina, pero vamos a poner a Paraguay y Uruguay en la misma dimensión, ¿sí? ¿Por qué no abrir las fronteras? Y cuando nos dicen que es una cuestión de seguridad, puedo asegurarte y ser duro con esta cuestión que mienten, o por lo menos faltan a toda la verdad, ¿no? Cuando decimos falso testimonio, no solamente comete falso testimonio quien miente, sino quien omite. Vamos a ser un poco más benévolos y digamos que a veces se omite, cuando sabemos que las fronteras son hiperpermeables y que no se puede detener al narcotráfico y algo en particular que alimenta al terrorismo, que es el narcotráfico, pero el terrorismo como un paraguas de todas estas cuestiones. Si uno puede realizar lo que realmente realizó Europa, pudiendo integrar cuestiones de información, como bien nos explicaban en Skene, y también como nos explicaron tanto en el Parlamento Europeo
como la Comisión Europea en Bruselas. Te voy poniendo todo esto como para poder ir Sí. redondeando la cuestión, que el tiempo es tirano. ¿Cómo podría progresar América Latina? Porque ahí sí que integraríamos a paraguayos con argentinos, argentinos con brasileños, uruguayos con los otros tres pueblos, y en definitivamente en esta gran hermandad que somos los pueblos y no los grupos políticos. Porque en definitiva, como dijo Jacques Rousseau, que lo vimos después en Ginebra, donde está su casa y su isla, en definitiva dijo, la soberanía parte de nosotros y nosotros transmitimos esa porción de poder a nuestros representantes. Entonces, el día que nosotros pateemos en el sentido legal, digamos, una cuestión, estos principios de soberanía cerrados y chicos, realmente vamos a poder integrarnos como un continente, y no por ideologías, sino justamente por igualdad étnicas y sociales de lo que sería el Mercosur. Esto es lo que quería hablar, de lo que pienso yo, es una idea, puede ser rebatida, criticable, pero es mi punto de vista, tanto que hablamos de hermanos, realmente demos una mano a los hermanos y empecemos con el paso fundamental. Esto integra la integración de los pueblos, integra la economía, a la capacitación y a nunca más pensar en pelearnos entre nosotros, sino defendernos en conjunto. Bien, lo que dice Franco es nosotros que lo hemos vivenciado, y además en el lugar que él describe están todas las banderas de quienes suscribieron este acuerdo. Todo comienza por una cuestión económica, ¿no? Por una cuestión comercial. Y luego da pie a determinados acuerdos políticos. Lo que dice Franco realmente es muy cierto. El tema del Mercosur es algo que ha quedado estancado por lo menos hace cerca de 10 años. Lo único que tenemos es el tema que con el DNI podemos ir a determinados lugares sin llevar el pasaporte, pero en el resto no hay un interés de integración, que indudablemente bajo la faz comercial eso es determinante, porque así comenzó en Europa. Y el tema de la seguridad, tal como a nosotros nos explicaron, eso lo solucionaron fácilmente, porque es una cuestión de voluntad y la búsqueda de una integración. Que les dio resultado, claramente les dio resultado, había que vivenciarlo, es pasar las fronteras, ¿no? Es pasar Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia con Estrasburgo. Alemania. Pero no había llegado hasta Alemania, pero bueno, Suiza. Hemos transitado por Alemania cientos de kilómetros y realmente maravilloso. Así es, maravilloso, y no fuimos ahí demorados en el sentido que teníamos que hacer migraciones. Realmente ha sido un ejemplo y nos daba la claridad de lo que corresponde a nosotros como sudamericanos aspirar. Algunos lo hicieron en algún momento, pero a la fecha no se ha desarrollado. Así que lo que dice Franco, esto es una cuestión de voluntad de los pueblos y va más allá de las decisiones políticas. Después, Franco, tenemos el Parlamento Europeo en Estrasburgo. ¿Qué experiencia, qué es lo que nos puedes decir? Mira, el Parlamento Europeo habla ni más ni menos de otra de las fallas sistémicas del Mercosur y de cómo funciona el Parlamento en beneficio de Europa, que está dividido los 710, un número más, número menos, pero más de 700 parlamentarios, que se retiraron los parlamentarios de Gran Bretaña, lógicamente, que es lo que achicó el campo de acción, es el único país que se retiró de la Unión Europea. Realmente es significativo, porque ellos sí se dividen por bloques conforme lo más cercano ideológicamente a estos grupos para formar las comisiones de trabajo. Pero no es que se dividen por país, se dividen por ideología integrada por todos los países que tengan esos partidos con representación. Sabemos que hay países como Malta, no me acuerdo cuáles otros, que tienen solamente 6 miembros porque es una proporción mínima a los habitantes. Alemania supera con 90 legisladores, Francia es el segundo país, Italia el tercero, con uno más o dos menos que, uno menos o dos menos que Francia, pero es cómo se van integrando los bloques y defienden ciertas políticas. En algunos casos, a veces tenemos algunas abstenciones de algunos parlamentarios porque tienen que votar quizás por dónde fueron elegidos, que son sus propios terrenos, por ejemplo, distintos colegios electorales en los cuales está dividido Italia, en el caso porque es mi país, y nosotros, en realidad entre nuestros compañeros, estaba Vincenzo Carrocino, que era
representa a Italia y que eso de este gran Mercosur ampliado que fue lo que representamos a Nihonga con Europa, ¿no? Porque estábamos de varios países latinoamericanos, más Vincenzo de Italia. Y yo creo que esto es otro de los grandes logros después del Pacto y del Carbón de Cero, lograr conformar un parlamento y en defensa común. Esto está funcionando muy bien, igual que las comisiones de la Unión Europea, sobre todo en esta época de crisis con Rusia, donde toman determinaciones rápidas al respecto, tanto de índole económico como humanitario, como así también de defensa en sentido común, que la trasladan de alguna cuestión a la OTAN. Yo creo que esto es otro de los pasos importantes que dio justamente el continente europeo en su conjunto, integrados en la Unión Europea, formando este Parlamento. Y es lo que nosotros tenemos que aprender justamente para poder, de alguna forma, poner en funcionamiento un Mercosur pleno. Sí, ahí, Franco, como has dicho recién, les comento que cuando se dice que se disponen por bloques, es porque ahí está todos los que tienen un pensamiento de izquierda o progresista están todos abroquelados, después lo del pensamiento liberal, hay otros, hay un sector como no alineados, y funcionan como bloque, como tales, dentro de esas líneas de pensamiento. Fuimos y realmente era un interrogante cómo era el organismo, ¿no? 705 miembros, digamos que no, la disposición de un lugar en metros cuadrados bastante grande y realmente podemos decir que el lugar impresiona por lo amplio y también por lo bello de ese lugar. Y como todos los lugares más allá, que a mí el palacio es lo que me llevó, o sea, lo tengo que poner como algo cósmico, lo pongo fuera de escena el palacio, ¿no? Ese logro de Franco y Carita. Pero realmente el Parlamento Europeo tiene una importancia importante dentro de este esquema. Franco, y decime, con respecto al tema de las Naciones Unidas, ¿no? Esto ya en Ginebra, ¿qué es lo que nos puedes decir? Mirá, justamente estuvimos en la comisión, el Comité de Derechos Humanos presidido por el argentino Villegas, que lo vimos actuando justamente en tiempo y forma, que fue los otros de los En grandes plena logros. sesión, estaba en plena sesión. Plena sesión, cual pudimos presenciar y después tuvimos a la tutora de la embajada, la funcionaria de la embajada, que nos explicó, me voy tutor porque me vienen los posgrados en la cabeza y no puedo perder el cariz académico, ¿no? Pero te quiero llevar de la mano algo que visitamos primero en Estrasburgo, si bien visitamos las comisiones en Bruselas del Parlamento y después la sesión del Parlamento Europeo, también visitamos la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Donde dirimen ahí las personas contra algunos estados determinados y que, bueno, realmente el secretario del Parlamento de origen español fue brillante, con más de una hora y algo de explicaciones técnicas jurisprudenciales, e incluso a través de algunas comparaciones que se hicieron con el sistema latinoamericano, ¿no? De alguna forma. Entonces, de acá, una vez que hablamos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es vinculante ni para la Comisión ni para la Corte Latinoamericana, sino que se la puede utilizar a efecto jurisprudencial en algunos casos, y que lo hay, como el caso de juicio en ausencia y las controversias que está generando incluso dentro de la Unión Europea, te quiero llevar ahora sí a la comisión, al comité presidido por Villegas, que fue justamente dentro del edificio de Naciones Unidas, que era en algún momento también fue sede de la Sociedad de las Naciones, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Primera Guerra Mundial, como bien nos explicaba la funcionaria de la Embajada de Paraguay que nos acompañó en su momento. Realmente estábamos viendo y en presencia los temas que estaban en trato y justamente uno de los temas en trato tenía que ver también con el conflicto ucraniano-Rusia generado por Rusia y con el tema de Venezuela en América Latina, ¿no? Que estaba justamente poniéndose en sesión para ver si se iba a votar o no se iba a votar. Lógicamente el tiempo es tirano, no pudimos estar en toda la sesión y llegar al momento de la votación, pero realmente estuvo por demás interesante porque
llevándote de nuevo a la Corte Penal Internacional y lo que nos había dicho la secretaria de la Corte, es cómo iba de la mano a veces estas cuestiones de la comisión o del comité y que tenía que ver con una de las denuncias que ya está en manos de Calincam contra la cúpula o miembros de la cúpula gubernamental, algunos de los miembros de la cúpula gubernamental de Venezuela, que es el primer país con funcionarios de América Latina que son denunciados ante la Corte Penal Internacional, pero donde se esperaba justamente una remisión de una segunda denuncia y también de notoria gravedad institucional, la cual fue firmada por Bachelet también previamente a que dejara su cargo, ¿no? Como justamente la secretaria general, o bueno, la comisaria del grupo. Y hoy el tema de la partida de Bachelet, ¿no? Que se consideraba que se iba a ir pacíficamente. Un poco lo has dicho, pero danos alguna definición rica de esas que tenés. ¿Qué es lo que dejó Bachelet y creía que Bachelet no iba a dejar? ¿Qué tiene que Como ver con vos lo dijiste, Augusto, como vos dijiste a los 45, ya en tiempo de descuento del segundo tiempo, Bachelet venía sufriendo algunas presiones, ¿no?, de otros Estados miembros que pertenecían justamente también a la comisión, y no solo de ellos, sino externas, que tenía que ver con el tema de los guríes, un grupo musulmán dentro de China que, o por el delito de genocidio con Xi Jinping y otros dirigentes chinos, y las presiones que ejercían justamente la diplomacia china para que esto no sea justamente firmado. Pero en definitiva, Bachelet fue podemos decir, entre comillitas, su última firma de importancia, realmente en llevar a la palestra lo que estaba aconteciendo dentro de China, ¿no? Que de los derechos humanos, por lo visto, nada aprendió y nada parece que va a aplicar hacia un futuro, ¿no? Por lo menos inmediato, o mientras se mantenga este liderazgo prácticamente perpetuo con las modificaciones que introdujo Xi o Jinping, como queramos decir, al estilo de Putin, que se perpetuó hasta 1900, hasta el año 2036 con la modificación constitucional. Sí, ahí lo que resultó interesante también, es si va a estar bueno que un poco nos digas vos, yo hago el principio, es la ornamentación de edilicia que tiene esta comisión, ¿no? Cuando nos expresaban que donde está el organismo de los derechos humanos, que como en todo lugar, la discusión era cuánta plata se gastó, que lo hicieron un grupo español, pero realmente es como el cielo raso que hecho esa cúpula, cómo fue realizada y que la discusión es que se había gastado mucha plata en eso y que también, o sea, estaban con ese tema de los derechos humanos, pero no dejaban de pensar en el dinero que se había gastado, que para muchos era en forma innecesaria, pero indudablemente desde lo estilístico daba una presencia, el lugar, o sea, el lugar con toda esa cúpula y realmente las esculturas que estaban colgando le daban un ámbito, ¿no? Que realmente ahí te conformaba de que estaban tratando temas muy importantes como el de los derechos humanos a nivel internacional. Y que ahí también, como dice Franco, vimos al presidente, que es el argentino, el doctor Villegas. También hemos presenciado la presentación de algunos países con respecto a algunas temáticas que tocaban y que estuvimos como público asistente en eso. Realmente no podemos dejar de resaltar que tanto Carita como Franco lograron hechos prodigiosos. Creo que quienes después lo sigan a ustedes con esta empresa de exploración jurídica de relaciones internacionales, no sé si van a conseguir que le abran el palacio, que los atienda, porque también no debemos olvidar, Franco, que nos atendió en persona el embajador de Paraguay. No podemos olvidarnos de eso. Exactamente, Así que brillante. ahí agreganos algo vos, eso te lo dejo. Realmente el trabajo, bueno, nos invitó la embajada paraguaya en Bruselas, nos invitó a un almuerzo a todo el grupo, donde pudimos intercambiar como verdaderos hermanos latinoamericanos o italianos, no quiero dejar a nadie de lado
que representamos este grupo de Nihon Gakko de UNLAN, ¿no? Por el convenio firmado entre ambos. Realmente fue majestuoso la tarea, la predisposición del embajador y todos sus funcionarios, y también de la clase con PowerPoint que nos dieron realmente en la embajada, también el funcionario Bartolozzi, que creo que era el número 2 de la embajada, y bueno, y los otros padres que realmente eternamente agradecidos por la calidez y la calidad técnica de ellos, ¿no? Porque realmente fue una verdadera hermandad. Sí, ahí es importante destacar que la Embajada de Paraguay es, más allá de todas las personas que lo conforman, indudablemente, pero son solo 4 funcionarios que durante más o menos 48 horas estuvieron a plena disposición nuestra, que fue la recepción en la embajada, las explicaciones que nos dice Franco, y después el resto del personal que nos acompañó a distintos lugares para que no solamente nos den las explicaciones, sino que de alguna manera nos seamos atendidos como representantes de Sudamérica, obviamente con el orgullo de pertenecer o ser integrantes de la Universidad Nihon Gakko, pero también integrantes de respondiendo a la República de Paraguay en toda esta representación que nos tocó y de nuestra querida universidad también de Matanza. ¿No es así, Franco? Exactamente, exactamente. Yo por eso soy un eterno agradecido de esta oportunidad. Carita también, en este sentido, ¿no? Que pudimos aunar los corazones de americanos acá, todos en conjunto, de América Latina, del Cono Sur, de alguna forma, y realmente el bagaje de aprendizaje que nos hemos traído, la experiencia y generadores de libres pensantes, porque, Augusto, puedo asegurarte como uno como coordinador, tanto en La Matanza como en Nihon Gakko, de los doctorados, la mayoría de los que viajaron, de que estuvimos hablando, Daniel Pañota, Laura Mato, Marcelo Dau, Gabriela Risuto, Gregorio Clark, David Froll, absolutamente todos, te puedo asegurar que tomaron apuntes y cambiaron de alguna forma sus futuras tesis, porque en definitiva esto va a ser un aporte de las tesis en base a lo que les no solo de las clases, sino lo que vivieron de sus vivencias personales y cómo les llegó no solo a la psique del conocimiento, sino al corazón estas cuestiones, y es la transferencia de conocimiento que van a hacer para las futuras generaciones a través de sus tesis doctorales o magistrales, justamente con todo este bagaje que pudimos armar con la Universidad Nihon Gakko, juntamente a mi compañera Carita Machado, ¿no? No, eso desde ya, eso indudablemente va a jugar un rol importante acá, la experiencia vivida. Ahora nos queda a nosotros la importante tarea, no difícil, sino importante y el desafío de transmitir lo que hemos vivido, ¿no? Porque en este tipo de situaciones uno tiene que ponderar que ha sido un privilegiado de estar en organismos, no recorrerlos, sino vivenciar esos organismos, de cómo funcionan, ser testigos privilegiados del funcionamiento, el desarrollo y la explicación que nos dieron de cómo se comporta, se desarrolla cada organismo internacional, indudablemente y fuera de cualquier cuestión, no deja de ser un privilegio, el privilegio saludable, en este caso, sin lugar a dudas, y que nos va a enriquecer a todos como personas, ¿no? No quiero olvidar a la compañera, la doctora Susana Vales, que le tenemos que agradecer la Bien, explicación que nos dio en Ginebra, que tal cual. estábamos en Ginebra, en algún punto con el francés teníamos problemas y fue de nuestra relatora, No, interlocutora. Susana también aportó, Julia, Cecilia, realmente notable, pero quiero manifestarte también, porque realmente no solo fuimos a escuchar, sino que nos dejaron hacer nuestros aportes de cada uno de nuestros respectivos países o representación, pero también quiero destacar lo de Vincenzo Carrozzino, ¿no? Porque de algún punto de vista puso, Un aplauso a ya, Vincenzo. tal cual, nos puso en evidencia algunas de las fallas estructurales, algunas de las críticas, de las sanas críticas que también hizo algunas cuestiones del sistema, entre ellos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y que a veces también en cuanto al Parlamento
no se tienen en cuenta determinadas cuestiones. Tanto es así que la admisión que hizo el funcionario o la funcionaria en su momento del Parlamento dijo que sí, que algunas cuestiones se están reviendo sobre la marcha. Es todo ensayo y error porque es algo, un hito fundacional que nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Y no es que ya lo heredamos como 200 o 300 años de un país constitucional, sino que sobre la marcha se van corrigiendo los errores de la integración, pero sobre todo una integración plena. Sí, eso Sin es que falte indudable. la justicia, sin que falte la justicia, porque la fuente protectora de todos los derechos y en definitiva es un instrumento de, digamos, de pacificación generalizada. Sí, sí, esa es la definición, ¿no? La justicia es paz. Eso es la definición que me he llevado. Que muchos nos llevamos como una de las definiciones importantes de este trayecto. Franco, ¿qué considerás vos, ¿no? Después de haber vivenciado? Porque creo que también, más allá que Carita y vos hayan sido los coordinadores, creo que es la primera vez también que vivencian la visita a estos organismos en vivo y en directo y no solamente del lado afuera, sino siendo actores importantes de esta recorrida. ¿Qué es lo que has hablado con Carita? ¿Qué es lo que les dejó a ustedes como definiciones y como fundamento? Mirá, yo tuve la oportunidad ya de un programa Personalité de Avenue allá por el año 2003, como consecuencia de la crisis que habíamos vivido en la República Argentina post-2001, haber sido invitado en un programa de la Embajada de Francia, la Cancillería de Francia en el mundo, y parte o varios de estos organismos, sobre todo el de Estrasburgo o también en París, había tenido la oportunidad de conocerlo y de estar, y sobre todo para explicar en ese momento cómo funcionaba la ley de obediencia de vida y punto final, y que ya estaba en trato, justamente ese fue el motivo de la invitación que me cursó la Embajada de Francia, era para explicar el fallo que iba a, en definitiva posteriormente emitir la Corte y también la ley promulgada al respecto, dejar sin efecto esas leyes, ¿no? Que pudo jugar a los represores de la feroz dictadura en la República Argentina. Entonces, ¿qué pasó? Prácticamente 19 años después pude volverlo a visitar, algunos no lo habían visitado, y te deja siempre algo enriquecedor, ¿no? Que lo que hablábamos con Carita, y en definitiva es tratar de parte de este aprendizaje poderlo transmitir, difundir, de abrir las cabezas, no tenerse razones, por ejemplo, políticas nacionalistas a ultranza, porque en definitiva el mundo es un globo, como dice todo, la globalización. Y con algunos aspectos, de alguna forma, tenemos que aceptarnos. Y las fronteras hemos demostrado o hemos visto como realmente es más fácil sacarlas que ponerlas, ¿no? Porque en definitiva poner es vulnerar determinados derechos como la movilidad. Lo hemos padecido durante una brutal pandemia del COVID-19 y no integra, sino que nos lleva justamente a separarnos y a veces hasta pelearnos. Y cuando vos integrás, generalmente los hermanos tienden a discutir, pero no pelear. Y esa discusión tiene que ser parlamentaria, integradora y llegar a acuerdos. Esto creo que es lo que nos deja como un sabio mensaje para todos los que pertenecemos al Mercosur, y sin dejar de lado también a Vincenzo, que en algún aspecto representó a Italia, ¿no? De alguna manera. Sí, ahí quiero hacer un punto, ¿no? Un poco ya ir redondeando nuestra reunión de hoy. Es que lo que hemos visto y vivido, Franco, y con el resto de las compañeras, amigas, amigos, es que hay una fuerte corriente de visión de derecha en Europa, y que más allá de esa situación, de una visión de derecha, cuando digo de visión de derecha hay un tema con el tema del inmigrante, el tema de las migraciones, bueno, pero no entramos acá en una cuestión de política internacional, pero sí, fíjate vos que a mí lo que me quedó, más allá de eso ya, pero desde una visión geopolítica, esta visita lo que nos dejó con total claridad, que aún las posiciones de derecha no buscan destruir lo ya construido, que muchas veces son errores que hemos cometido los sudamericanos o si querés también los argentinos. Y que
el tema de la Unión Europea va a sobrevivir a todo este tipo de situaciones, más allá también que va a tener indudablemente su tamiz, su determinado color con los virajes o las decisiones de los pueblos con posiciones de derecha, pero está ya solidificado esto, que la Unión Europea es una institución sólida, podríamos decir indestructible, y que de alguna manera es un paraguas que a ellos le da en cuanto a progreso, prosperidad y evolución como sociedad, ¿no? Que creo, y resalto plenamente lo que vos nos dijiste del tema del Mercosur, que debería ser nuestro desafío como latinos, ¿no? Darle fuerza al tema del Mercosur, como le dieron ellos, y cada uno después tendrá las distintas visiones políticas, más de un lado, más del otro, pero lo importante es construir un progreso y una evolución de toda sociedad que necesitamos. Así que eso a mí me lo dejó como una visión, una enseñanza importantísima, ¿no? Que tiene que ver también con este conflicto de Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, que también la OTAN, recordás que cuando estuvimos, lo primero que nos preguntaron, que en lugar de ellos explicarnos, nos pedían que nosotros expliquemos cuál era nuestra visión sobre el tema de Rusia y Ucrania, cómo lo veíamos desde acá. Así que ahí te doy los últimos minutos que fue realmente algo muy rico. Augusto, mira, yo realmente creo que hay mezquindad política cuando se critican a las derechas o se critican a las izquierdas, porque realmente si nosotros vamos al tipo de genocidio, vimos lo que hizo la Unión Soviética con el Holodomor, lo que ha hecho Mao con prácticamente 100 millones de asesinatos, con el genocidio del pajarito, así como lo ves, no con la hambruna que generó. También tenemos a Adolfo Hitler, lo que ha realizado con el genocidio, la Shoah y con el sometimiento del pueblo. O sea que te estoy hablando de los extremos de derecha Sí, y de sí. izquierda. Los extremos son malos y la falta de diálogo. Esto hablé de tres regímenes que no dialogaban. Y si querés, también te voy a traer de connotación el tema de religión. Lo hemos visto en la guerra civil, por decirlo de alguna forma, guerra civil, me podrá corregir alguno, ¿no? Pero los grupos terroristas subversivos en Irlanda, ¿no? Sobre todo en Belfast, entre protestantes y católicos, y que en definitiva también puede estar representado, como ha acontecido en Francia, Alemania, Bélgica, con estos grupos yihadistas, sobre todo que respondían al Estado Islámico. Nadie está exento de cometer crímenes. Y para eso tiene que funcionar la justicia dentro de una fuerte consolidación democrática, y es justamente lo que nos enseñó la Unión Europea. La Unión Europea es un erizo que cuando se extiende y se relaja, se discute en tribunales. Y tanto el Tribunal de Luxemburgo, ¿no? Tribunal Europeo, un emblemático es Italia con Enel, donde Enel tuvo que hacer una indemnización cuantiosa, pero discusiones dentro del espacio se dirimen en tribunales, o la Corte de Derechos Humanos justamente de Estrasburgo, donde todos los fallos son vinculantes, y para eso está la justicia, para pacificar, y son justamente ecuánimes, ¿no? Porque no miran por la nacionalidad, sino miran justamente la humana y la defensa de esto. Y lógicamente, cuando uno quiere atacar a la Unión Europea, como está aconteciendo en este momento, como lo hizo Vladimir Putin, que se creía que se desintegraba después de la salida de Gran Bretaña, el erizo se cerró, Europa se está defendiendo por primera vez en conjunto, sean de derecha, sean de izquierda, sean grupos más afines a algunas cuestiones religiosas, pero sin perder la condición humana, que es justamente lo que nos debe caracterizar. Derechos humanos por sobre todas las cosas, y no solo memoria, y memoria mal empleada. No, muy bien, ¿no? Eso coincido con totalidad y suscribo lo que nos dice Franco. Y Franco, entonces, redondeanos, danos la última definición, cómo cerraríamos este encuentro del día de hoy
contando determinados detalles de lo que fue esta hermosa experiencia, ¿no? Y yo recordando también lo que fue el tema de mi viaje, ¿no? Con tantas escalas en aeropuertos, pero llegué y volví después de tantas escalas, pero ahí la escuela Fiumara fue determinante, ¿eh? Maleta de mano y mochila y a jugársela. Ahí, Franco, Escuela finalmente. minimalista, como digo. Ah, sí, no, un alumno de esa escuela, humildemente un alumno. Estoy acá, o sea que llegué. Danos ahí la última definición, más allá que quiero agradecer que hayan estado hoy muchos de los colegas, amigas, amigos, compañeras, compañeros que estuvieron en el viaje. No lo podemos saludar uno por uno, vamos así a tomar a Vincenzo porque él es nuestro representante italiano, ¿no? Sin que se enoje el resto. Y seguramente también antes de fin de año tendremos algunos de otros encuentros donde podamos tener la intervención de ellos en cada una de estas vivencias de estos organismos, que lo trataremos con mayor detalle, indudablemente porque es muy rico, muy interesante y que podemos sacar muchas definiciones y experiencias. ¿Cuál es tu definición del viaje en los últimos 60 segundos que nos quedan, Franco? Realmente brillante, fue una cuestión maravillosa, el aprendizaje que nos aportó cada uno de los que pudimos integrar este grupo, y tengo que ser siempre agradecido, primero con Carita y con las dos universidades, tanto con la Universidad Nacional de La Matanza a través del rector Daniel Martínez, pero también con la Universidad Nicongaco que nos permitió esto, a través de ello la Cancillería, a Dionisio Ortega, su rector, y sobre todo a nuestra mentora, justamente a la senadora Melinda Alvarenga de Ortega. A ellos, gracias eternas. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Franco. Seguramente nos vamos a encontrar nuevamente antes de fin de año en otro encuentro. Esta, de alguna forma, fue el relato de nuestras experiencias. Lamentamos que la otra semana no pudimos salir, creo que era de Estrasburgo, porque no teníamos internet. Se había caído el internet y no pudimos estar desde el exterior como hubiese sido nuestro deseo, y ahí en vivo y en directo desde el lugar contar las experiencias y poder trasladarles a ustedes todo lo que de alguna manera fuimos recabando. No nos queríamos olvidar, acá tengo a Laura Mato, que no nombré, se me iba a enojar, Laura. Muchos cariños, cumpliste años. Brindamos con un prosecco. Sí. En todo este viaje fue instituida, se fue creada una nueva institución, ¿no? La institución del Prosecco, que ya empieza muy bien porque tiene a la presidenta, y es la doctora Laura Manto. Muy bien, gracias a todos por estar, realmente ha sido más que grato, un honor, y ha sido enormemente enriquecedor compartir con todos los que hemos podido viajar, transmitir experiencias, y indudablemente esto ahora nos juntaremos para ver qué forma le damos la difusión, ¿no? Porque tendremos también, será nuestra responsabilidad poder difundir toda esta experiencia tan rica, y que somos privilegiados realmente, no es que suene fuerte, pero nos ha tocado estar y presenciar determinados lugares, y es importante también transmitir esto porque no hay que ser egoístas, ¿no? Lo importante es transmitir y marcar un camino. Y en esto, tanto Carita Machado, Franco Fiumara, los distintos organismos de Paraguay, la Universidad Nacional de Matanza, nuestra querida Matanza, nos ha permitido esto, y indudablemente somos sujetos y jugadoras que vamos a tomar esa responsabilidad, vamos a difundir. Así que, Franco, gracias por todo, nos estamos viendo prontamente, y bueno, tu club espero que gane, y el mío, bueno, el mío también que gane. Para que no venga ser detrás nuestro, que venga detrás bueno, nuestro. muy bien. Gracias a todos los que hicieron Muchas posible. gracias por acompañarnos. Dale, abrazo enorme. Hasta luego. Que sigan bien. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Abrazo.